Es importante que cada hijo de Dios conozca la condición en la que se encontraba antes de haber sido salvado. Es importante que nosotros entendamos la manera en que Dios obró en nuestras vidas la salvación. Por muchas razones. Una de las razones es para que le demos la gloria que le corresponde a Dios de nuestra salvación. Porque, como dije la vez pasada, hay muchos creyentes que aún piensan que acudieron al Señor Jesucristo, que vinieron al Señor y decidieron seguirle porque les nació de su propio corazón. Óyeme, si nosotros entendiéramos lo corrompido que el Señor operara en él por medio de su espíritu, lo corrompido, lo oscuro, lo malo que estaba en nuestro corazón, nosotros entendiéramos que vinimos al Señor porque ahora no solo despertó nuestros corazones, como hablamos la vez pasada, nos dio vida. Efesios 2.1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y este pasaje, este capítulo es bien revelador, es bien glorioso porque nos da a entender la condición verdadera en que nos encontrábamos. Nos pasó de muerte a vida. Muerto espiritualmente no puede responder, no hay estímulo para responder a las cosas de Dios. Como dijimos, el hombre natural, el hombre que no ha nacido del Espíritu, no puede entender, ni recibir, ni ver las cosas de Dios, no las comprende porque está muerto espiritualmente. Dios nos impartió vida, por lo tanto pudimos responderle. Ahora, no tan solo Dios nos impartió vida, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. El pecado ejercía un dominio absoluto en nuestra vida, manteniendo nuestra mente, voluntad y emociones y aún nuestro cuerpo sujetos a una vida de desobediencia. Y como dice capítulo 2 de Efesios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira esto, voy a leer un poco, Efesios capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el príncipe de la potestad de las tinieblas del aire, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todavía todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, oye qué importante, pero Dios es tan rico y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estábamos unidos en Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros atrás. Oye esto, Romanos 6:6, y voy a parafrasear. Nuestro viejo hombre ha sido puesto con Cristo en la cruz, para que el cuerpo que era dominado por el pecado fuese destruido, con el fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El pecado era como un amo que dominaba nuestra alma, nuestros impulsos. Al nosotros estar muertos espiritualmente, automáticamente caímos esclavos del pecado. Y Romanos 6, completo el capítulo, habla de cómo Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos acudir al Señor para ser salvados y perdonados, redimidos, rescatados. El Señor ha obrado su salvación en nuestras vidas. Es imposible, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender, es gloria de Dios, porque es obra de Dios. Nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Y no tan solo estábamos muertos, éramos esclavos del pecado. Nuestra voluntad estaba sujeta. La Biblia dice, en Romanos capítulo 3, Pablo dice que no hay ni uno bueno, ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno a la vista de Dios. Sí, a la vista de los hombres podemos hacer muchas cosas buenas. El ser humano sin Dios, sin Cristo, a la vista de los hombres buena, puede hacer y parecer humilde y parecer bueno, bondadoso, todas esas cosas, pero delante de los ojos de Dios no podíamos corresponder a la ley de Dios, no podíamos obedecer a Dios ni tampoco agradarle, mucho menos porque la carne no puede sujetar
respetarse ni agradar a Dios. Entonces Dios tiene que impartirnos vida, y fue lo que Dios hizo en nuestra vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos libertó de la esclavitud al poner nuestro cuerpo de pecado. En lo que heredamos de Adán, Cristo lo puso en la cruz. Cristo lo puso en la cruz junto con Él. Por lo tanto, nosotros quedamos libertados del pecado y pudimos acudir a Él para salvación. De momento, tuvimos ese deseo por la santidad de Dios, ese deseo por el perdón de Dios. De momento nos miramos por dentro porque el Espíritu Santo nos arrojó luz y nos convenció de pecado, y pudimos ver la oscuridad en nosotros, ver el pecado, ver la maldad y reconocer que necesitábamos un Salvador. Pero no fue sino por la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Luego pudimos mirar y decir, y ver la salvación en Cristo Jesús y acudir a Él. ¿Por qué? Por la operación que Dios hizo en nuestro ser, porque nos dio vida, porque nos libertó de la esclavitud del pecado. Entonces pudimos acudir a Él en fe, aún la gracia que nos es derramada y la fe que nos da creer como un don de Dios. Así que entendamos esto. En Hechos capítulo 11, la Biblia dice que el Señor mismo nos ha dado arrepentimiento para vida. Estaban los judíos asombrados de que también los gentiles Dios les haya dado arrepentimiento para vida. Lo que está diciendo es que Dios mismo es quien nos da el arrepentimiento, que nos permite volvernos del pecado a Dios, del pecado a la justicia. Es el arrepentimiento que nos experimentar ese cambio de mente, ese cambio de vida, ese deseo de tomar ese nuevo camino que Dios nos ofrece. Y es Dios quien nos da el arrepentimiento. Lo que quiero decir, y quiero que entendamos que la Biblia lo enseña claramente, la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Si tú no has sido salvado, tu corazón sigue en tinieblas, date cuenta que tienes que acercarte al mensaje de Dios. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Acércate a donde se predica la palabra. Porque allí la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe en Jesucristo, la fe que salva, viene por el oír de la palabra de Dios. Es Dios quien al tu oír el Evangelio imparte vida en tu espíritu. Dios te liberta de la esclavitud del pecado. Es Dios quien nos liberta. Pero Dios, que en su gran amor y en su gran misericordia nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo. Así que entendamos esto, la gloria es de Dios en la salvación de principio a fin. Es Dios quien nos da vida, liberta de la esclavitud al pecado. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Es Dios quien nos salva de principio a fin. Amén.